Una declaración, una información, o yo diría una opinión del presidente en la mañanera, echó a andar de manera, me parece, sumamente intensa el tema del secuestro, por la explicación que daba el presidente. Ya hemos hablado de ello y le hemos pedido a dos personas que han estado cerca de este tema un poco tratar de dar el perfil de lo que significa hoy y lo que ha significado en el país el que una persona sea secuestrada y quiénes son las personas sujetas de ser secuestradas, que ese es, por ahí es el eje del planteamiento que hizo el presidente. Le quiero agradecer a Marilena Morera, presidente de Causa en Común, AC. Querida Marilena, ¿cómo has estado? Qué gusto de nuevo. Javier, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Gracias. Y Javier Martínez Cruz, investigador en el tema antisecuestro. Javier, ¿cómo van? Muy bien, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu público. Bueno, yo creo que no le doy mucha vuelta al asunto porque sé que están al tanto de la declaración del presidente y también de la controversia y polémica que se ha dado. A ver, Marilena, con todo lo que has vivido, te diría, y con lo que has estudiado e investigado, te diría en breve, ¿quiénes son las personas sujetas a ser secuestradas en una sociedad como la mexicana? Mira, a diferencia de lo que pasaba entre 1997 y el año 2000, a partir del año 2000-2001 se empezaron a ver que los secuestros cambiaron, digamos, de nivel económico. Antes solamente se secuestraban personas que tenían mucho dinero y esto fue cambiando y hoy te puedo decir que pueden secuestrar por 1,000, 2,000 pesos. Y que este monto podría mucha gente pensar, bueno, no es un monto importante. Claro que es un monto importante cuando secuestran a una persona de muy bajos recursos que no puede conseguir ese dinero, que no tiene a quién acudir y que no tiene una red fuerte de respaldo. Me parece que lo que dijo el presidente no tiene ningún sustento y lo que sí evidencia es que el presidente puede haber viajado por todo el país muchas veces, puede conocer la tierra, pero no conoce el dolor de la gente. Definitivamente te pueden secuestrar por cualquier cantidad. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues sucede porque es mucho más fácil tener secuestros rápidos en donde tú tienes secuestradas en el mismo lugar 6 o 7 personas con montos muy bajos y entonces lo vas reciclando. Secuestras una persona, la sacas en horas y luego secuestras a otra y a otra y a otra. Pero el dolor que estas personas pasan cuando están secuestradas es muy grave porque cuando te se secuestran estás entre la vida y la muerte durante todo el tiempo que estás secuestrado. Uy, a ver, Javier, ¿cómo ves en este sentido las cosas? Es correcto. De hecho, yo hice un modelo econométrico en el 97 en una base de datos que iba del año 1970 a 1990. Demostré matemáticamente que es cierto, el secuestro sí buscaba antes un tema de poder adquisitivo, pero a partir del año 2002, ya a principios del siglo XXI, se cambió el modelo, sobre todo porque hubo un efecto sustitución del delito. Como hubo un combate frontal contra el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, Sí. entonces cambiaron hacia secuestro, pero un secuestro no planeado y un secuestro masivo que exactamente ya no medía o ya no buscaba a aquellas personas con poder adquisitivo, sino que básicamente era un secuestro que permitiera tener una cantidad importante de personas secuestradas con montos que permitieran, pues, muy bajos para poder cubrirlos, situación que teníamos en el secuestro, gente, pues, digamos, muy, muy mal planeada o no profesional, y teníamos lo que estamos viviendo, una intensidad que ya no va dirigida hacia personas con altos recursos, sino a cualquier persona que pudiera estar disponible para poder sustraerla, para poder cobrar un monto, exigírselos a sus familiares inmediatamente y que ellos pudieran cubrir ese monto. Javier, cuando planteas y varias veces se ha conversado el tema, personas, perdón que lo diga, a lo mejor suena muy fuerte, pero se desprofesionalizó el secuestro. ¿Qué quiero decir? Que uno presume que había gente que, híjole, pues ni hablar, lo tendré que decir, que se había preparado para eso. ¿Qué pudo haber pasado en ese sentido? ¿Y a poco había profesionales del secuestro, casi de los que, Vivimos, a ver? sí, vivimos la década de los 70, los 80,
donde eran gente que planeaba con mucho tiempo este tipo de secuestros, buscando obviamente personas con alto poder adquisitivo. Cuando esto, y era parte del modelo que se desarrolló, demostré que, por ejemplo, el problema de la impunidad, pero además no poder bajar las cifras de secuestro, provocaba que una banda de secuestradores, que normalmente el líder es el que se llevaba el monto más grande, se hiciera exponencialmente, es decir, el no abatir a una banda de secuestradores provocaba que surgieran 3 bandas de secuestradores porque cada uno de sus integrantes formaba su propia banda. Entonces, año con año, en lugar de ir controlando y no bajar las cifras, provocábamos un crecimiento exponencial. Y si a eso le sumamos la impunidad, entonces pasamos a tener un modelo que permitía ver que el valor esperado del delito, en este caso por secuestro, fuera mayor que el valor esperado del castigo. Entonces, como no había en este país probabilidad de que verdaderamente se castigara el secuestro, se convirtió en un delito rentable y Sí. atractivo para muchas personas, que muchas de las veces era la salida más fácil para poderse hacer llegar de recursos a costa del sufrimiento de las vidas humanas. María Elena, a ver, en esta experiencia de los últimos años, de haber mucha gente, sé que se te acerca cuando pasa por un problema de esta naturaleza, ¿encuentras perfil o ya, para decirlo claro, cualquier persona en la calle con un perfil o no perfil puede ser secuestrada? ¿Qué encuentras ahí, María Elena? Mira, yo creo que ahora ya no hay un perfil porque, como bien decía, eh, antes te investigaban, muchas veces había, por supuesto, una investigación bancaria de Sí, que claro. cuántos podías dar. Hoy en día ya no sucede esto y no sucede desde, como ya decían aquí, alrededor del año 2001, 2002, empezó a pasar esto donde a ti te ven en la calle y te ven con un perfil quizás un poquito mejor que el de al lado, ¿no? Pero podemos estar hablando de Netzahualcoyo, de Iztapalapa, de Chiapas o de Oaxaca, y simplemente esa es una razón para que te secuestren. Y muchas veces ya ni siquiera necesitan secuestrarte, con extorsionarte es suficiente. Entonces, ha habido un componente importante en el que ha ido variando quienes se dedican al secuestro, a la extorsión y al cobro por derecho de piso, que antes eran grupos mucho más especializados y hoy no. Te doy un ejemplo. Sí. Hace unos meses me habló una persona de Acapulco, que es la persona que vendía cocos en la playa, ¿no? Y entonces me dijo que a su hermano lo habían secuestrado. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo y por qué no me hablaste? Y me dijo, porque, ¿sabe qué, señora? Los que los secuestraron son chavitos que están por la casa y que yo los conocí desde que nacieron y cómo los voy a meter a la cárcel, ¿no? Ese es el nivel de la gente que te está extorsionando y te está secuestrando. Y además hay también otro tema, que entre una persona entre menos recursos tiene y además que el secuestro sea mucho más rápido, esto hace que la autoridad se pueda enterar mucho menos de esto, porque la gente dice, bueno, ya lo pasé, mejor ya no hago nada. Y por Sí, esto claro. es que tú ves las tasas del INEGI que muestra la cifra negra. Bueno, pues la cifra negra está arriba del 91, 92% en el tema de secuestros, una cifra altísima, y la gente prefiere no denunciarlo. A diferencia de cuando eran secuestros de montos muy altos, Claro. donde la gente los denunciaba. Entonces ha ido variando y también pues los criminales seguirán siendo criminales, pero van encontrando otros tipos de delito en el camino, y cuando rompen estas bandas de crimen organizado, en donde en lugar de que tengamos 6 grandes bandas de narcotráfico, ahora tenemos 300. Bueno, pues cuando no se dedican a una cosa, se dedican a la otra, y con la impunidad que hay en México, es muy fácil que tú sopeses como delincuente, bueno, qué posibilidades tienen de detenerme o cuántas posibilidades no tienen de detenerme, y entonces cometes el delito.
Pero aquí me parece que lo más grave y lo que suscitó todo esto, bueno, pues fueron precisamente las declaraciones del presidente, donde en realidad primero está denostando a cualquier tipo de víctima, ¿no? Porque aquí no estamos hablando que hay víctimas mejores o peores. El presidente lo que está hablando es, bueno, pues si tú tienes dinero, entonces, pues que te secuestren, ¿no? Y eso me parece gravísimo que lo diga un presidente. ¿Qué piensas de esto, Javier, de lo que acaba de plantear Marielena? Sí, de hecho, lo planteaba muy bien el Barón de Montesquieu. Hay una máxima que establece que un ciudadano o una persona está dispuesto a pagar o otorgar una parte de su ingreso con la garantía de que viva en paz del restante. Cuando obviamente el Estado deja de hacer la función sustancial que es garantizar seguridad y por el hecho de que tengas pues digamos, ingresos fruto de tu esfuerzo tenga que ser motivo de que se te pueda o seas propenso a ser secuestrado, Sí. eh, más grave es cuando dice uno, son personas que no tienen ni siquiera para pagar esa cantidad, pero como bien se dice, se da la oportunidad en el contexto de desorden, en el contexto de que hay impunidad y hay un claro mensaje, es rentable dedicarse a esa actividad delictiva porque es muy poco probable que se le castigue o que se le pongan los 70 años, los 50 años de cárcel, porque la cifra, como bien se dice, la cifra negra es que en este país solamente se castigan 3 de cada 100 delitos, y eso hablando de cifras oficiales. Eso es un mensaje muy pésimo pues, para la sociedad y también para el delincuente, porque le estamos mandando y diciendo, bueno, pues puedes hacer lo que quieras. No, yo creo que somos un país que tienen que respetarse las leyes, que nos tienen que garantizar seguridad a quien sea, no solamente a las personas que se quieran catalogar que tienen menos recursos o que tienen más recursos, ¿no? Es un derecho que tenemos como ciudadanos y tenemos que exigirlo y también nos lo tienen que otorgar las autoridades. ¿Supones que, Javier, que hay un alto nivel de no denunciar, alto nivel, una cifra alta de no denuncias sobre el secuestro? Sí, de hecho está demostrado, el problema que tenemos aquí es que ya se llegó a tal cinismo por parte de los delincuentes que no solamente si te llegan a secuestrar, que es el caso, preguntan por tus familiares, te ubican y te amenazan, primero si denuncias y segundo, que posteriormente, bueno, procederán con tus familiares. Entonces se llega, como el caso que comentaba Elena, de que, bueno, pues son gente que muchas de las veces ya te tiene ubicado, sabe dónde vives, te conoce. Entonces, a esto le sumamos que las autoridades muchas veces son infiltradas y entonces ya no sabes ni de quién cuidarte o de quién protegerte. Entonces entra un miedo y como se comenta, si la cantidad que dispusiste y estás con vida, muchas de las veces prefieres no denunciar porque, como te digo, hay un alto riesgo posteriormente hasta para denunciar para contigo y con tus familiares. Entonces decides mejor mantenerte al margen y establecer lo que tendría que hacer el Estado, cuidarte con los mecanismos y con los recursos de que dispongas. Marielena, a ver, hay una doble situación. La primera, también te pregunto sobre el tema de la cifra negra. Déjame preguntarte ahí también sobre otra cosa. ¿Qué información tienes de lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Que si tenemos casos significativos, importantes. Y lo otro es, la policía sigue jugando un papel muy importante, pregunto, en lo que corresponde a la complicidad con el secuestro. Mira, yo te podría decir que es como en cualquier otro delito, hay policías buenos y policías malos y policías cómplices, ¿no? Entonces, que haya policías en bandas de secuestro, por supuesto que las ha habido, y principalmente expolicías, policías que ya corrieron, pero que nadie les da seguimiento y son los que Sí. pueden estar más involucrados en esto. Pero también hay que decirlo que sí se pueden bajar las cifras de secuestro, simplemente las autoridades no quieren hacerlo, porque mira, de cuando tenemos ya cifras que se puede decir oficiales y más o menos creíbles, digo más o menos porque siempre las suben o las bajan a veces como quieren, pero por ejemplo, si comparas el periodo de 1997 a la actualidad,
se encuentra que los plagios bajaron y disminuyeron de forma importante del 97 hacia el 2005. El 2005 es la fecha de menos secuestros en el país desde que se registran las cifras. Sin embargo, estas vuelven a subir y llegan al pico más alto en 2013 y después disminuyen hacia 2015 y vuelven a aumentar en los últimos años. ¿Por qué suben y bajan? Bueno, pues porque las autoridades le ponen mayor o menor atención al delito del secuestro. Cuando le ponen mayor atención, cuando se hicieron las unidades antisecuestro y realmente le ponen atención, entonces estas cifras bajan. Cuando el presidente Calderón, que se fue más hacia el lado de luchar contra bandas del crimen organizado, bueno, pues se fueron hacia arriba las cifras de secuestro y luego llega Peña y le empiezan a exigir y entonces bajan. En este momento todavía no tenemos las cifras de la pandemia, nos tendríamos que esperar hasta el día 20 para ver cómo están las cifras de mayo y ver si realmente hubo un incremento importante en este tema o no. Yo creo que se va a incrementar como se han incrementado otros delitos, sin embargo, sí creemos que con el problema económico que se viene y con los mensajes que manda el gobierno federal, lo más seguro es que se incrementen los siguientes meses. A ver, Javier, para cerrar, les pregunto a los dos, se ve difícil el remedio y el trapito, Javier, pero ¿por dónde podría ir, en breve, si puedes, te pregunto, atemperar, disminuir, entendiendo que no es un delito que puede de la noche a la mañana desaparecer, ¿no? Yo creo que las condiciones las tenemos como bien se comentaba María Elena, falta, yo creo que ya una estrategia bien diseñada para utilizar las tecnologías de la información, para hablar de una coordinación entre instituciones de seguridad, gobiernos federal, estatal y municipal, para acabar con este problema que obviamente va a pegar y va a pegar con más fuerza, sí, precisamente posterior a la pandemia, porque viene un efecto económico que nos va a llevar a una situación, sobre todo de mucha gente que va a transitar hacia ese tipo de delitos porque le es rentable y le es factible tener éxito. Entonces, tenemos que utilizar las tecnologías de la información, reactivar los C4, los C5, reactivar Plataforma México y verdaderamente diseñar una estrategia de combate frontal al secuestro, porque es un delito de alto impacto y en las condiciones en las que está México, creo que la sociedad tiene que tener una certeza de seguridad, o sea, en su persona y en su familia. Oye, Javier, nada más en breve, debe haber matizado el presidente su expresión, ¿no? ¿O qué piensas? Pues yo creo que sí, porque como decíamos, es un daño para aquellas personas que lo han vivido en carne propia, que han sufrido un secuestro, no porque tengan recursos, sino son personas que viven al día y sin embargo han tenido que vender casos de propiedades o lo que dispongan en ese momento, hasta negociar cantidades de 3,000 pesos y obviamente como son personas, como decíamos, que no traen ni siquiera un sentido de profesionalización o sentido de respeto, claro, a la vida, pueden acabar porque son jovencitos, son gente inexperta y les es más fácil, pues digamos, afectar a la integridad de la persona y cobrar y todavía dañar al secuestrado, ¿no? Sí, por siempre. A ver, María Elena, ¿cómo la ves? Sí, mira, yo coincido con Javier, por supuesto que se puede terminar con este delito, pero tiene que haber una perspectiva política y una perspectiva que realmente les importe, que no los secuestren, y debe de haber una exigencia por parte de los ciudadanos. Yo creo que hay delitos que no se pueden permitir y que en México los permitimos, como es el secuestro, la violación, el homicidio. Y me parece que las unidades antisecuestro ya venían funcionando bien, sin embargo ya en este sexenio, además de ponerlas a trabajar en secuestro, las han puesto a trabajar en otros delitos y como lo hemos dicho siempre, cuando las pones a trabajar en otras cosas y cuando las desvías de su atención, bueno, pues entonces empiezan a subir los secuestros y los criminales, como decía, no son tontos. Si ellos se dan cuenta que no hay consecuencias, lo van a seguir haciendo y lo van a hacer en tiempos futuros próximos con mucho mayor intensidad de lo que hemos visto hasta ahorita. María Elena, te mando un saludo y muchas gracias. Hasta luego, Javier. Muchas gracias, Javier. Gracias. También, Javier Tocayo, gracias que estuviste con nosotros.
Muchas gracias, tocayo. Un saludo a todo tu público. María Elena, muchas gracias. Un placer estar contigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Como usted alcanza a apreciar, este es un asunto, el que tenemos, que tiene demasiadas, me atrevo a decir, utilizaré la palabra demasiados vericuetos. Porque si bien a finales de los 90 o incluso en los 70, los secuestros que tenían que ver mucho con razones incluso políticas, grupos guerrilleros, etcétera, lo que vino pasando al paso del tiempo fue que entraron en otro orden de circunstancias. Y este orden de circunstancias generó que se convirtiera en un delito terrible, lo que voy a decir, pero un delito común, ¿no? Alguien que iba en la calle lo detienen, o el vecino que saben que tiene, o un grupo de jóvenes que necesitan un dinero, van, se secuestran. Y además aquí está todo un círculo que se vuelve muy peligroso, porque está el de la impunidad, está el de la eventualidad, no generalizo, de que los cuerpos policíacos tengan que ver, y está la otra parte, de que si saben muy bien quién es la persona que se llevan, cuando la regresan, la dejan con tal miedo a él o a ella y a su familia que nadie se quiere ni mover, no quiere ni siquiera asomarse, no quiere ni siquiera ir a denunciar, por más que el secuestro haya sido como invariablemente lo es, una pesadilla. Bueno, son más variantes las que hay en el secuestro y por eso pusimos el tema en la mesa, sobre todo fundamentalmente para acordarnos de las personas que eventualmente lamentablemente han pasado por esta pesadilla. Bueno, vamos con más información y ya vamos cerrando la emisión de esta noche.